Cruz de la justicia y miseria de los marginados de hoy. Cruz de tantas falsas promesas y de la desesperación. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Alégrate, Jerusalén, reuníos todos los que la amáis, regocijaos los que estuvisteis tristes, para que exultéis. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, dispongámonos a participar en esta celebración, reconociendo con humildad que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por tu verbo realizas de modo admirable la reconciliación del género humano. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe gozosa y entrega diligente a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: seguro que está su ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira a los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿no hay más muchachos? Y le respondió: todavía queda el menor, que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó a por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. Es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa.
El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, antes erais tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al Señor, sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas. Pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto, y todo lo descubierto es luz. Por eso dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Palabra de Dios. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: Ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó: que es un profeta. Le replicaron: ¿has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy no somos muchos, pero la celebración es la misma. El misterio que se celebra es el mismo. Hemos escuchado este Evangelio de la curación del ciego. He leído la versión más corta y una más larga. Esto está en el capítulo 9 de San Juan, que si luego la queréis leer con calma. He leído la breve. Y entonces forma parte los evangelios de... Sabéis que la liturgia en los domingos está dividida en 3 ciclos: el año A, el año B y el año C. El año A, que es el que estamos, estos 3 domingos últimos de Cuaresma, se leen unos evangelios que están
vinculados desde el principio a las catequesis que se hacían para los que se preparaban para bautizarse en Pascua. Domingo pasado era la samaritana, el agua viva que evoca el agua del bautismo. Hoy es el ciego de nacimiento. También el bautismo en los primeros siglos a veces lo llamaban la iluminación, pero que recuerda a Jesús, que es la luz. También en el bautismo se da una vela a los que se bautizan. Y el próximo domingo escucharemos el relato de la resurrección de Lázaro, que es el paso a la vida nueva por el bautismo. Se utilizaban esos evangelios porque en Cuaresma se preparaban los que iban a ser bautizados, también ahora. Ya sabéis que ahora hay bastante gente adulta que pide el bautismo. En España empiezan a ser muy numerosos. En Francia me parece que hay más de 20.000 que está previsto que se bauticen la próxima Pascua. Pero en España también. En alguna diócesis he visto que hay 80, 90. En la nuestra creo que también hay más de 100. Entonces, este evangelio que, aparte de esa, digamos, esa lectura bautismal, ¿qué nos puede decir a nosotros? Yo creo que nos podemos fijar, entre otras muchas cosas, ¿verdad?, en dos. Una no la hemos leído, pero es que este hombre que era ciego, le preguntan a Jesús, antes de que lo curara, le han preguntado a Jesús, ¿este por qué es ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús les dice, no, ni él ni sus padres. Dijo, sino que esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Creo que eso es muy importante, tenerlo en cuenta. Toda la realidad, especialmente la de la enfermedad, la del sufrimiento, que nosotros no entendemos, pero vividos en el misterio de Cristo, claro, la luz definitiva viene de la cruz de Jesús. Sirven para manifestar la gloria de Dios. No siempre sucede. Tampoco tenemos que fijarnos en cómo viven los demás sus situaciones difíciles, sino en cómo las afrontamos nosotros. No hay que pensar tampoco que Dios quiere el mal, pero sí que hay que darse cuenta que en todas las circunstancias nosotros tenemos la posibilidad de responder al amor de Dios. Tenemos esa oportunidad siempre, siempre. Y hay que compadecerse del que sufre, y hay que llevar con resignación y aprender a unirse a la cruz de Cristo las propias limitaciones y las enfermedades. Después Jesús lo cura. Cuando aquel hombre queda curado, su vida se complica muchísimo. Porque los fariseos, lo hemos escuchado un poquito, los fariseos que iban contra Jesús, buscaban una excusa para acusarlo, y entonces como Jesús había curado en sábado, a Jesús le gustaba curar en sábado especialmente, y tiene un significado muy profundo, porque si el sábado Dios descansó, también significa que Dios es el descanso del hombre, es donde el hombre encuentra, nosotros encontramos el descanso. Jesús mismo lo dijo, venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Jesús curaba muchas veces en sábado, no para transgredir la ley de Moisés, sino para expresar el sentido profundo de la ley de Moisés. El descanso del hombre, el descanso de Dios, tiene que ser la salvación del hombre. Por eso hay un momento también en el Evangelio que Jesús dice, mi Padre también trabaja y yo también trabajo, porque está realizando la obra de la redención de los hombres. Entonces a Jesús le gustaba curar en sábado, porque Él es el descanso del hombre, Él es el sábado, es el Señor del sábado. Entonces los fariseos inician una persecución contra aquel hombre, porque fijaros que de alguna manera también en nuestra vida, cuando recibimos el don de Dios, cuando recibimos la gracia de Cristo, claro, muchas veces, y estamos acostumbrados también, porque
es bonito, pues se convierte, ¿verdad?, en una buena noticia para los demás y nos gusta proclamarlo. Pero también hay muchas ocasiones en que cuando decidimos el don de Dios, la vida se complica. En el caso de este ciego empezaron a perseguirlo. Y entonces es bonito porque ese ciego que no podía devolverse la vista a sí mismo, que necesitó de ese milagro de Jesús, que hizo barro con su saliva y le tocó los ojos, es como una figura de lo que son los sacramentos, ese hombre luego tuvo que hacer un camino de dar testimonio ante los demás. Su misma familia, sus mismos padres, tampoco lo hemos leído, pero si lo leéis después lo encontraréis, sus mismos padres se desentienden de él, porque le dicen, les acusan, ¿no? Dice, oye, ¿vuestro hijo es vuestro hijo? Dice, sí, es nuestro hijo, pero no nos preguntes a nosotros lo que le ha pasado, ya es mayor, dice, ya es mayor, preguntadle a él. Lo expulsan de la sinagoga, dicen, ya no puedes volver aquí, ya no puedes volver a ti. Porque, y lo hemos escuchado hoy, dicen, ¿tú quién crees que es? Dice, hombre, si me ha curado, debe ser un profeta. Y dicen, ¿tú vienes a enseñarnos a nosotros que has nacido en pecado? ¿Quién te crees? Y lo expulsaron. Y entonces vuelve a encontrarse con Cristo. Ahora ya ve, después de haber hecho ese camino, después de haber hecho camino de persecución, de tener que dar testimonio, podríamos también interpretarlo como de asimilar lo que le ha sucedido. Creo que eso también hemos de aprenderlo nosotros. Ahora los obispos han hecho una carta hablando de las emociones que ha tenido mucha resonancia y también ha recibido algunas críticas, pero los obispos creo que lo que dicen, me parece lo que intentan decir es que aun cuando la fe nos afecte emocionalmente, y muchas veces muchas personas, ¿verdad?, pues tienen un encuentro en un momento determinado con Cristo, después hay que llegar a ese conocimiento, a esa, podríamos decir, a esa adhesión más profunda en la cual quizá desaparecen las emociones. Y ese hombre hace ese camino. Y entonces vuelve a Cristo, se vuelve a encontrar con él. Y Jesús le hace una pregunta. ¿Creéis en el Hijo del Hombre? Y ese hombre le contesta, ¿y quién es para que crea en él? Y Jesús le dice, lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Y él dijo, creo, Señor. Fijaros cómo la visión de los ojos, el sentido de la vista, se convierte en signo de la visión, podríamos decir, interior, espiritual, de la fe. Lo importante es esa fe, ese creer en Jesús. Pidamos pues, queridos hermanos, en este camino cuaresmal que estamos haciendo, que Dios, que sepamos recibir la luz de Dios para descubrirlo en todos los acontecimientos de nuestra vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado al reino de su luz. Por todos los que en la Iglesia han recibido la misión de anunciar la palabra de Dios, roguemos al Señor. Por los catecúmenos que se preparan especialmente durante la Cuaresma para recibir el bautismo durante la Pascua, roguemos al Señor. Pidamos por todos los invidentes, los que sufren enfermedades oculares, los que necesitan de ayuda para poder vivir, y por todos los enfermos, roguemos al Señor, para que haya paz en todos los pueblos, por el final de las guerras, en Ucrania, en Irán, en otros lugares, para que las relaciones entre las naciones sean justas. Roguemos al Señor, por nosotros, por nuestros familiares y amigos, por las personas que conocemos, especialmente por aquellos que igual pasan por momentos de dificultad o de oscuridad en su vida. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos has enviado a Jesucristo, luz del mundo, para iluminar las tinieblas de nuestra ignorancia y de nuestro pecado. Escucha nuestras súplicas y cura nuestra ceguera. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, al ofrecerte alegres los dones de la eterna salvación, te rogamos nos ayudes a celebrarlos con fe verdadera y a saber ofrecértelos de modo adecuado por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año, con el gozo de habernos purificado, los sacramentos pascuales, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. En nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas.
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor untó mis ojos. Fui, me lavé, vi y creí en Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi ser. Él me guía por senderos justos, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal temeré, porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. Tú preparas por mí una mesa frente a aquellos que buscan mi mal. Con aceite me ungiste, Señor, y mi copa rebosa de ti. Gloria a Dios Padre omnipotente, y a su Hijo Jesús el Señor, y al Espíritu que habita en el mundo, por los siglos eternos. Amén. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor.
Oremos. Oh Dios, luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia, para que seamos capaces de pensar siempre y de amar con sinceridad lo que es digno y grato a tu grandeza. Por Jesucristo nuestro Señor. Recordaros que el jueves es la solemnidad de San José. No es día de precepto, pero el horario de misas entonces será el día de los propios feriales. Habrá misa a las 7:30 de la mañana, a las 10 también de la mañana y a las 8 de la tarde. También el miércoles, todo esto está en la cartelera, está anunciado, también lo podéis mirar. El miércoles habrá una conferencia cuaresmal sobre sí a la vida, que lo organizan algunas organizaciones que se dedican a la defensa de la vida, pues patrocinan esta conferencia. Y el próximo domingo se celebra también el Día del Seminario de Oración por las Vocaciones y también la colecta va destinada a ese fin. Hay más informaciones en la cartelera si necesitáis. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Defiende, Señor, a los que te suplican, fortalece a los débiles, vivifica siempre con tu luz a los que caminan en sombras de muerte y libres de todo mal por tu compasión, concédeles llegar a los bienes definitivos. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. Madre, en tu seno me quiero esconder. Tu amor, Virgen María, será quien haga nacer al Hijo de tus entrañas, al Salvador de Israel. Envuélveme en tu pureza, renueva todo mi ser, haz que sea